Hola, ¿qué tal mis queridos estudiantes, mis queridos colegas? Sean todos bienvenidos, como de costumbre, una vez más aquí a tu canal Wilson Te Educa, como siempre, con un tema nuevo, un tema muy interesante para ti, para tu entendimiento escolar. Saludo para todos mis queridos seguidores en diferentes partes del mundo. Hoy te quiero hablar de un tema muy importante como lo es los mestizos. ¿Quiénes fueron los mestizos? Algo que ya debe tener en cuenta porque ya hablamos de los mulatos. A diferencia de los mulatos, los mestizos son otra casta social, otra diferente que se da para el siglo XVI con la conquista de los españoles a América. Entonces vamos a ver lo importante que fue esta casta social según nos los cuenta la Real Academia Española, lo que hemos encontrado. Entonces dice en su definición que eran los hijos de españoles con indígenas. Ojo, a diferencia te hablaba de los mulatos eran hijos de españoles con africanos. Acá es, en los mestizos son los hijos de españoles pero con los indígenas. Tenemos que tener bien claro eso para que no nos vayamos a confundir. Los mulatos son hijos de españoles pero con los negros africanos, mientras que los mestizos son hijos de españoles pero con los indígenas. Lo más común, hay que aclarar aquí, lo más común era que el padre fuera español, era lo más esencial, lo más verídico, y la madre indígena. En Colombia, el principal grupo humano es representado por los mestizos. Quiere decir que en Colombia un 75% de las personas son mestizas. Esto se da con la conquista española, es decir, para el siglo XVI, con la conquista, con el descubrimiento de América. La palabra mestizo, aquí, como lo puedes ver, esta palabra mestizo se usó por primera vez durante el siglo, como te decía, 16, aquí, vamos a subrayarlo, fue introducida por el Imperio Español. Porque sabemos que para esa época lo que mandaba en América era el Imperio Español, los que tenían el poder. Para referirse a las personas descendientes de blancos europeos e indígenas. Aquí, entre estos europeos e indígenas, se formaba lo que nosotros conocemos como mestizos. Los mestizos, los indígenas y los negros de esa época ocupaban el último rango de la escala social, de la sociedad. ¿Ya? El último nivel era para ellos, para los mestizos, para los mulatos, para los indígenas, para los negros. Entonces vamos a ver lo positivo que trajo la conquista para esa época en cuanto a los mestizos, al mestizaje. Vemos lo siguiente: sirvió como una forma de conocimiento y aprendizaje. Fue en lo único, y hay que tenerlo en cuenta, que contribuyó esa cultura, una cultura adelantada como la europea. En cambio, la indígena, la nuestra, era tan atrasada, pues eso fue lo único que le trajo algo positivo a los mestizos. En cambio, fueron muchas cosas negativas, ¿ya? Muchas cosas negativas, entre ellas el robo de riquezas. Se llevaron oro, se llevaron plata, vinieron por todos los europeos. Además de eso, impusieron la imposición de la religión católica, pues imponen acá en América su religión, la religión católica, donde acá pues éramos politeístas, se creían en varios dioses. En cambio Europa venía con una creencia monoteísta, es decir, creían en un solo Dios. Entonces imponen acá en América su religión católica a todos sus habitantes. Además, asesinatos en masa, algo negativo. Venían con sus perros lebreles y atacaban a los indígenas, los perseguían como si la tierra fuese de ellos, de los europeos, y se la quitaban
a estos indígenas, a estos nativos, y se apropiaban de ellas y se las repartían y iban y le decían a la reina, allá a la corona, que prácticamente habían conquistado, eso le llamaban ellos conquista, que le habían conquistado un nuevo mundo, unas nuevas tierras, y entonces venían y le colocaban nombres propios de la religión católica. Por eso encontramos muchos nombres, muchos países, muchas ciudades con nombres de santos, regiones, pueblos, veredas con nombres de santos como Santa Catalina, San Miguel, San Bernardo, San Pelayo, en fin, todo eso porque se debía a que ellos imponían la religión católica. Desconocieron la cultura nuestra, la cultura de nuestros antepasados, de los mestizos, de los indígenas. Allí fue algo negativo también. Y por último, entre ellos, porque hay muchos, pero vamos a dejar robo de tierras. Le robaban las tierras, los asesinaban, no importaba que fuese mujer, que fuese hombre, que estuviese embarazada. Para estos europeos sanguinarios, alguien que era prácticamente atroz, hacían esto con nuestros indios, con nuestros antiguos indígenas, y los despojaban quitándole todo. Entonces mira que las partes negativas son muchas con lo positivo, porque era que acá sí se tenía un calendario, sí se creía en varios dioses, en la luna, en el sol, en el dios de la lluvia, el dios del verano, en fin, en todo. Había muchos dioses, por eso se dice que eran politeístas. Y su ubicación prácticamente era en América, en toda América, también en parte de Filipinas, también en Estados Unidos. El idioma que más se hablaba era pues el español, porque obligaban a estudiar el español. Era una lengua obligatoria por parte de la religión católica, por parte de los católicos, que eran quienes se encargaban de esa época de educar a nuestros antepasados, y imponían pues su idioma. Y la religión ni se diga, como te decía, acá pues éramos politeístas, pero ellos traían una religión monoteísta que era de la creencia de un solo Dios, y era cristianismo, era el cristianismo. Si te gustó este video, una manita hacia arriba, no olvides activar la campanita para que todos mis videos lleguen a ti. Además te invito a que te suscribas y que visites mi página www.wilsonteduca.com. Ya sabes que vas a encontrar todos los videos que tú necesites acerca de lengua castellana y otras áreas afines. Chao, nos vemos en un próximo video.